¿Cansado de que cada vez que abres el switch de tu motocicleta y en algunas ocasiones cuando vamos a dar arranque y como pudimos ver se nos reinicia la hora y tenemos que pasar por ese molesto proceso de volver a configurarla? Entonces, quédate hasta el final del video porque durante el video les voy a dar un paso a paso de cómo se resuelve esta falla. Vamos a hacer el diagnóstico y la reparación. ¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video en el cual vamos a solucionar una falla bastante recurrente en este modelo de motocicleta Pulsar 200 NS, Pulsar 200 FI. También aplica para la Pulsar 160, tanto la FI como la NS normal, que se trata de que cada vez que le vamos a dar arranque a la motocicleta se resetea el tablero y adicional a eso se reinicia la hora. Entonces, ¡vamos! Esta falla es muy recurrente en este tipo de motocicletas por una actualización que tienen los tableros. Es muy importante seguir el paso a paso de este procedimiento. No nos vamos a saltar ningún paso porque vamos a ir verificando la cadena de fallas, o sea, de lo más básico a lo más complejo. Entonces, síganme durante todo el video porque vamos a hacer el paso a paso, muy importante. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @CristianPirateque y @FixerMotos. Lo primero que vamos a verificar es el sistema de carga de nuestra motocicleta. Entonces vamos a verificar la batería. Lo primero que debemos garantizar es de que los bornes de la batería se encuentren ajustados. En este caso, como podemos ver, están ajustados y que no tengan ningún tipo de sulfatación. Aquí hay una pequeña suciedad, ya la vamos a limpiar. Ahora vamos a verificar el sistema de carga. Para eso, con nuestro multímetro lo ponemos en la escala de 20 voltios corriente directa. Vamos a conectar el multímetro. Y como podemos ver, 13.14 voltios de corriente directa en vacío. La motocicleta no tiene ningún consumo. Vamos a abrir nuestro switch. Baja el voltaje, algo normal por el testeo de la motocicleta y los consumos iniciales. Ahora vamos a dar encendido. Como pudimos ver, bajó a 11.80 voltios y se recuperó. Y el sistema de carga está en parámetros porque en ralentí tiene 13.95 voltios. Vamos a acelerar la motocicleta a 5000 RPM. Esta motocicleta ya está caliente, así que la podemos acelerar. Y como podemos ver, 14.04 voltios. No supera 15 voltios, pero tampoco disminuye el voltaje. Lo que quiere decir de que el sistema de carga está en parámetros. Ahora vamos a verificar la batería con una prueba de descarga. Entonces, ¿cómo se hace la prueba de batería? Primero que todo, vamos a inhabilitar el encendido. La más fácil es desconectar el relay de la bomba de combustible. Entonces, aquí inhabilitamos la bomba de combustible, entonces el motor no va a encender. Lo que vamos a hacer es darle arranque a la motocicleta y vamos a verificar hasta qué voltaje disminuye la batería en vacío y qué capacidad de recuperación tiene. Entonces vamos a hacer la prueba de descarga. Más o menos 3 intentos de arranque sostenidos y con eso ya nos podemos basar qué lectura podemos tomar. Entonces, muy atentos acá. Primer arranque, 11.0 voltios y la batería se recupera. Nuevamente. Segundo arranque, bajó a 11.80, 11.70 y vea cómo se recupera la batería. Nuevamente. Tuvo un pico de 11.42, 11.80 y la batería se recupera. Esto quiere decir de que la batería se encuentra en perfectas condiciones. Ahora vamos a hacer la segunda verificación, que es una de las más importantes y es por lo que usualmente fallan estas motocicletas de inyección electrónica más que todo, y es la verificación de las masas. Vamos a verificar todas las masas que estén sin sulfatación y que estén bien ajustadas al chasis. La única precaución que necesitamos para llegar a este punto es desconectar primero el negativo de la batería. Se me olvidó mencionarles. Como podemos ver, estos negativos pues tienen suciedad normal, pero este que es el principal, y logramos apreciar, tiene una leve sulfatación. Todo esto hay que garantizar de que esté completamente limpio. Entonces vamos a limpiar las terminales y vamos a aplicarle grasa eléctrica. Recordemos, la gran mayoría de daños eléctricos por lo general son por sulfataciones en algunos cables, bornes sueltos de batería
o sistemas de carga defectuosos. Entonces primero hay que garantizar que todo eso está trabajando óptimamente. Vea cómo está quedando. Estamos retirando toda la sulfatación de nuestra terminal. Este soporte del motor también tiene una suciedad y una sulfatación. Es muy importante también limpiar los puntos de sujeción del chasis y del motor en este caso para optimizar esta limpieza. Vamos a aplicar un poquito de limpiacontactos. También es muy importante limpiar los tornillitos, que en este caso el de la terminal principal, como podemos ver, está bastante sulfatado. Así debe estar las partes del chasis que hacen contacto con las terminales eléctricas, al igual que las partes del motor. Entonces, bien limpios los tornillitos, vamos a aplicar grasa eléctrica y vamos a hacer esta operación técnica con todas las masas de la motocicleta. Instalamos los tornillitos, vamos a dar nuestro torque, verificamos y ya está. Verificamos. En esta parte de la motocicleta también tenemos una masa y como podemos ver hay unas leves sulfataciones en las terminales. Vamos a limpiarlas. Aplicamos grasa eléctrica. Vamos a nuestro torque. Acá tenemos otra masa. Listo. Vamos a dar torque. Toda esta suciedad hay que quitarla. Este mantenimiento inicial también aplica no solo para cuando tenemos problemas de reseteo en el tablero, aplica para cualquier fallo eléctrico porque lo que les decía, la gran mayoría de fallos en este tipo de motocicletas son por sulfataciones o por conexiones. En este caso particular es muy importante quitar el regulador para poder limpiar la base del chasis. Como podemos ver también se presenta una sulfatación tanto en el cuerpo del regulador como en el chasis. Listo. Listo. Vamos a dar torque. Listo. Encontramos más sulfataciones, entonces hay que estar muy pendientes con todas las masas. Vean esta terminal como está sulfatada. Igual, vamos a limpiar el chasis y la bobina alta como tal, que es la que hace contacto con la masa de la moto. Listo. Limpiamos muy bien. Y vean la sulfatación de nuestra terminal. Listo. Listo, aplicamos grasa eléctrica, vamos a dar nuestro torque. Y ya está. Como pudimos ver, el ejercicio hay que hacerlo completo porque habían varias masas sulfatadas. Por ejemplo, esta tiene bastante sulfatación, al igual de que el tornillito. Listo, aplicamos grasa eléctrica, vamos a dar torque. Verificamos. Y ya está. Y ya por último vamos a terminar de limpiar las terminales de nuestra batería, los bornes. Vean las pequeñas sulfataciones que se van presentando. Igual aplicamos grasa eléctrica. Mucha atención aquí y es que primero se debe conectar el terminal positivo
y luego el terminal negativo. Mucha precaución con eso. Ajustamos bien la terminal. Listo. A pesar de que esta motocicleta tiene un elemento de consumo externo al original, que en este caso es esta alarma no está generando ningún consumo excesivo. Más sin embargo, recordemos que en el canal tengo un video de cómo se instalan alarmas a este tipo de motocicletas. Te recomiendo que lo veas. Es la optimización a este tipo de elementos para que no generen problemas ni consumos en nuestro sistema de carga. Si no has visto el video, te lo dejo en la descripción de este video, en el primer comentario y en esta tarjetita de por acá. Y ya está, primero conectamos el positivo y luego el terminal negativo. Una vez realizamos todos los mantenimientos a las terminales y a las masas, vamos a verificar si ya solucionamos el problema. Y como podemos ver, persiste la falla del reseteo en el tablero. Vamos a seguir diagnosticando. La siguiente validación que vamos a realizar es bajar nuestra farola y vamos a verificar los conectores del tablero de instrumentos que no tengan sulfatación. Listo, bajamos la farola y vamos a verificar el conector. Listo, ponemos un trapito en la farola contra el guardabarro para que no se vaya a rayar y vamos a verificar estos conectores. Listo. Bueno, entonces verificamos de que no haya presencia de sulfatación tanto en el conector del ramal como en el conector del tablero de instrumentos. En este caso particular está en perfecto estado, no hay sulfatación y estaba bien ajustado. Listo, vamos a probar nuevamente. Y como podemos ver, persiste la falla. Entonces, esta parte del ramal también es muy importante revisarla porque en algunas ocasiones se parte el cable blanco por la fricción y el giro de la dirección. Aunque esto no es un síntoma de reseteo del tablero, es más cuando el tablero no prende, pero pues también está esta posibilidad. Una vez realizados el paso a paso de este diagnóstico, si persiste nuestro fallo, lo que vamos a hacer es instalar un condensador y un diodo. Ya se lo voy a mostrar. Este es el condensador que vamos a instalar y este es nuestro diodo. Ya les voy a explicar la instalación. Antes de instalar el condensador es necesario que entre en contexto por qué está sucediendo esto. Resulta de que nuestro tablero de instrumentos, cuando se le da arranque a la motocicleta, este consumo que genera el motorcito de arranque para girar nuestro motor genera unos picos de amperaje bastante altos. Entonces nuestro tablero de instrumentos por protección lo que hace es resetearse para que no se pierda la configuración del kilometraje total, de los kilometrajes parciales y en algunos casos de la hora. Lo que pasa es que a veces es tanto el consumo que genera ese primer arranque, o sea, cuando le damos start, que hace de que también se reinicie la hora. Entonces, para solucionar esto, vamos a poner un condensador que lo que viene siendo es como una pequeña pilita que va a entregar este voltaje y este amperaje cuando nuestro tablero de instrumentos lo necesite, y esto va a evitar de que se resetee nuevamente el tablero y se reinicie la hora. Entonces, aquí hay una aclaración importante y es que hay dos opciones de instalar este condensador. Una para los modelos de inyección electrónica y dos para los modelos carburados. Para los modelos de inyección electrónica es un poquito más fácil, pero les voy a explicar las dos formas de una vez. Este diagrama es para esta motocicleta que es de inyección electrónica. Entonces, como podemos ver aquí, nuestro tablero de instrumentos tiene un voltaje de batería que lo alimenta directo por este cablecito blanco. Hacemos seguimiento al cable blanco y él viene directamente desde nuestra caja de fusibles. Resulta que este cable blanco en ningún momento es interrumpido por otro elemento de consumo ni otro circuito eléctrico, lo que quiere decir de que desde acá de la caja de fusibles hasta el tablero de instrumentos el cable es único y no está interrumpido. Esto solo pasa en las motocicletas de inyección electrónica. Estoy hablando de la Pulsar 200 FI y la Pulsar 160 FI. Entonces, la adaptación que vamos a hacer en el condensador va a ser en esta parte, justo después del fusible, que lo que va a hacer es que va a mantener la energía del tablero de instrumentos cuando le demos arranque a la motocicleta, y el diodito va a evitar de que ese voltaje que está almacenando nuestro condensador se devuelva para alimentar a la moto. Simplemente va a sostener la corriente de nuestro tablero de instrumentos. Ya les voy a explicar en la práctica. Ahora bien, para las motocicletas a carburador, como podemos ver, este es nuestro velocímetro. Y aquí está la alimentación del tablero, que también es por un cable blanco, pero resulta de que este cable blanco sí es interrumpido, en este caso, por el switch de encendido que sale del fusible principal. O sea, sale la corriente desde el fusible por este cable blanco y de aquí sale para nuestro switch principal y sale para el tablero de instrumentos.
Entonces, en las motos a carburador sí es necesario hacer la adaptación justo acá, antes del conector o después del conector del tablero de instrumentos. No se puede en la salida de la caja de fusibles como las motos de inyección electrónica, porque les recuerdo, la moto de inyección electrónica, el cable es directo hasta el tablero de instrumentos. En las carburadas, este cable blanco es interrumpido para alimentar otros elementos de consumo. Listo, entonces vamos a realizar el procedimiento. Antes de eso, es necesario desconectar la batería. ¿Saben? Primero negativo y luego el positivo. Una vez desconectada la batería, vamos a retirar la caja fusibles. Listo. Este cable blanco es el que vamos a interrumpir, que es el alimentador de nuestro tablero de instrumentos. Entonces, lo cortamos. ¡Ay, ay, ay! Sí, lo cortamos, no pasa nada. Listo, alistamos nuestros cables. Igual vamos a hacer con nuestro condensador. Listo, vamos a poner termoencogible. Lo que vamos a hacer es instalar nuestro diodo en serie entre el cable que viene del fusible y el cable que va hacia el tablero de instrumentos. Lo vamos a instalar así en esta posición, con el negativo, o sea el cátodo, hacia el tablero de instrumentos y la parte positiva hacia el fusible. Listo, hacemos el empalme. Antes de instalar este cable vamos a instalar los termoencogibles. Entonces en este punto lo que hicimos fue dejar la motocicleta como estaba, simplemente va a entrar la corriente por acá, le va a llevar al tablero de instrumentos y cuando haya un consumo por parte de la motocicleta, la corriente no se va a devolver. Pero, ¿qué corriente? Pues la corriente que le vamos a suministrar a través de nuestro condensador. Entonces, el condensador lo vamos a instalar en esta parte del circuito. Listo. Instalar un termoencogible un poquito más grande. Listo, aquí ya terminé de instalar el termoencogible. Terminamos de hacer el empalme. Listo. Listo, terminamos de hacer el empalme con nuestro termoencogible. Listo, terminamos. Y ya está. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? La corriente va a entrar por este cable, se va a almacenar en nuestro condensador, va a ir al tablero de instrumentos y cuando le demos arranque a la motocicleta, nuestro condensador va a entregar ese amperaje, ese voltaje, para que nuestro tablero no se resetee y la hora no se reinicie. Y el diodo lo que va a hacer es evitar de que este voltaje sea compartido con los demás elementos de consumo de la motocicleta. Solo va a ser para el tablero de instrumentos. Listo, entonces instalamos la caja fusibles. Y esto es muy importante. Aquí vamos a instalar nuestro condensador porque él necesita masa. Este cuerpo metálico, como podemos ver aquí en alambrito, este cuerpo metálico necesita masa. Entonces vamos a poner un tornillito ahí para que nos dé masa con chasis. Listo, retiramos aquí nuestro flasher. Vamos a instalar un tornillito y una tuerca en la parte inferior de nuestro condensador. Listo, y ya está. Ahora vamos a hacer la prueba con nuestro tablero de instrumentos. Bueno, ya terminando acá, entonces vamos a verificar. Abrimos nuestro switch y vamos a dar arranque. Perfecto. Si se dieron cuenta que no se reseteó el tablero y no se reinició la hora, pero les voy a mostrar cuál sería la adaptación y la instalación en las motos carburadas. En las motocicletas carburadas, como les decía ahorita con el manual, es necesario hacer esta adaptación. Puede ser ya aquí en nuestro ramal directamente en esta parte de acá o directamente en el cable de nuestro tablero de instrumentos. La masa al condensador habría que buscarla por aparte. Puede ser también, la podemos unir aquí a la masa del bombillito. Lo pegamos en algún lado donde podamos ver que no quede con vibraciones y lo podríamos hacer directamente acá. No lo podemos hacer en la salida de los fusibles porque recordemos que el cable blanco se interrumpe para otros elementos de consumo. Entonces, mucha precaución y mucha atención. Recordemos, este cable blanco vamos a hacer la adaptación acá o acá en las motos carburadas. Ah, claro está que en esta moto de inyección también la hubiéramos podido hacer acá, pero es mucho más cómodo hacerlo en la parte de atrás, donde está la caja de fusibles.
Listo, entonces aquí ya solo nos falta terminar nuestra motocicleta. Muy importante no saltarse ninguno de los pasos. Muy importante, porque hacer esta adaptación y si la motocicleta tiene algún problema en sistema de carga o alguna sulfatación como la que vimos que tenía de masas, podemos generar problemas. Entonces mucha precaución con eso, igual que los elementos de consumo como exploradoras, alarmas, otro tipo de cosas como cornetas. Mucha precaución con eso. Hey, si te gustó el video no olvides que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Antes de hacer el ensamble de la motocicleta, quisiera enviar un saludo especial al centro de servicio Motomarket Group, que fue el que tomó la iniciativa de hacer esta instalación, y también al Departamento de Investigación Postventa Auteco, que fueron los que nos dieron esta solución, que es una solución permanente para esta motocicleta. Ya ha sido testeada y no genera ningún problema en ninguno de los modelos que se ha hecho la adaptación. Hey, recuerden que las referencias y la nomenclatura se las voy a dejar en la descripción del video. Hey, no te vayas de suscribirte, @FixerMotos. Espero que les haya gustado el video. Cualquier cosita me escriben en la caja de los comentarios, voy a estar muy atentos. ¿Listo? Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar todas las referencias que usamos acá para este tipo de reparación. Muy atentos y sigan el paso a paso, no se me van a saltar el paso a paso. Entonces, hasta la próxima. Antes de terminar el video, quería saludar a todos los seguidores que están constantemente muy pendientes del canal. Entonces, un saludo.